Evolución de la insignia de la aviación naval desde 1936 hasta la fecha. En la década de los 30, la aviación naval utilizaba la insignia de la estrella con centro rojo, en la época llamada de la aviación de ala amarilla, con aviones vistosamente pintados, no se les puede llamar camuflaje, y que usaban la insignia en las alas en la parte superior y en la parte inferior, dejando el fuselaje reservado para el código de unidad, que era qué escuadrón era, su función y el número de aparatos respectivamente, con los colores de portaaviones y rango del avión o del vuelo al que perteneciera. Esta fue la decoración que se siguió utilizando toda la época hasta 1940. En 1940 se adoptó este esquema de pintura en azul non-specular y las insignias todavía eran con centro rojo, pero ya eran sobredimensionadas y en 6 posiciones, sobre las alas, bajo las alas y en el fuselaje. Esto se debía a que cuando empezó la guerra era muy importante poder identificar los aviones propios del enemigo, y las dimensionadas se usaron para una identificación más fácil por parte ya sea de los pilotos o los artilleros antiaéreos. Este fue el esquema que se llevó hasta poco antes de la batalla de Midway. Justo antes de la batalla se adquirió este esquema, en donde se eliminó el centro rojo, porque había habido muchas confusiones con los círculos rojos japoneses, particularmente en aviones grandes, porque se veía un enorme círculo rojo en un avión y se pensaba que era japonés, y los artilleros de dedo fácil usualmente disparaban primero y preguntaban después. Por eso se borró este centro rojo y se dejó los aviones exactamente igual, insignias sobredimensionadas en las 6 posiciones. Este es uno de los escuadrones que peleó en Guadalcanal. Regresó al viejo formato de escuadrón, función, unidad, aunque esto era regalar la información al enemigo. Aquí viene uno de los grandes problemas de 1943. Se dio la orden de que la insignia debía de ser bordeada en rojo y agregarle barras para mejorar la identificación, pero agregarle otra vez rojo a los colores que ya se habían eliminado volvió a crear los mismos problemas, y en algunas unidades la orden fue confusa. Por ejemplo, este aparato conservó la insignia en el lado derecho, que no debía llevarla, y otros en cambio repintaron ambas insignias. Así que había 2 círculos blancos con la estrella y barra rodeados de rojo en algunas unidades. Y con respecto a los códigos, en esta época se decidió cambiar y poner un anónimo código de fabricante sobre todos los aviones. De esta forma ya los japoneses no sabían con qué unidades estaban combatiendo, contra qué unidades estaban combatiendo. Finalmente, ese borde rojo duró muy poco tiempo. Se vieron de inmediato los problemas y se volvió a adoptar un círculo azul bordeado con azul, y esta fue la insignia que duró el resto de la guerra, ya para 1943 y 44 y 45. Como se ve, este es un aparato de marines, porque incluye un código numérico junto a la insignia, y es toda la identificación que podían tener estos aviones, que vienen en el esquema de 3 tonos: insignia arriba de la ala, abajo del ala, en ambos lados del fuselaje, y un anónimo número a un lado del fuselaje. En 1945 se siguió con la misma insignia de barra y estrellas, pero se asignaron nuevas insignias con código de escuadrón, de unidad, y por ejemplo, pertenece al portaaviones USS Franklin. Cada portaaviones se distinguía por un diseño único en su timón. A esto se le llamaron los G-symbols, símbolos geométricos, y se usaron por buena parte del final de la guerra. Este avión ya viene en azul medianoche y es una representación de cómo se veían los aparatos hasta 1947.
En ese año se adoptó la nueva insignia, que era una barra roja en medio de las barras blancas, recuperando el color rojo de la bandera, que siempre anduvo dando lata por ahí por mucho tiempo, y ya después de una vez finalizada la guerra ya no hubo ningún problema, era fácil identificar un avión de esta forma. Así fue como operaron en la guerra de Corea, en azul medianoche, con insignias en la parte superior, inferior del ala, ambos lados del fuselaje, con ahora ya no venían en códigos geométricos, sino cada portaavión tenía una letra, el enorme letrero de función de marina, los marines usaban obviamente el de marines, y el MODEX por primera vez se introdujo ya en esa época. Y así es como llegamos a la época de la aviación de gaviota claro. En ese momento se utilizaron insignias otra vez sobredimensionadas, porque los jets eran muy difíciles de identificar a la velocidad a la que viajaban, también en 4 posiciones, con su barra y su estrella grandota en el centro. Así fue como fueron a Vietnam los primeros F-4B y los primeros RF-4B. Ya para cuando llegaron los Jotas se decidió disminuir el tamaño de la insignia. Esa es la época en que los aviones iban profusamente decorados. No solamente iba la función de su usuario, sino también era su número de construcción, el escuadrón al que estaba asignado, el MODEX y el código para cada unidad. Los marines utilizaban una por cada escuadrón y la marina utilizaba una por cada portaaviones. Finalmente viene la que se usa en la actualidad, el tono de counter shading. En las insignias son muy pequeñitas y vienen en el color contrario al que está pintado el ala, por eso se llama counter shading. Como se darán cuenta, exagerando un poco la claridad de la pintura, es difícil de ver la estrella y la barra. Esa es la idea, de que no sean fáciles de ver ninguna cosa en el avión. Está otra vez en 4 posiciones. En este caso es un avión de la Marina y estaba asignado a una unidad de portaaviones, porque cada portaaviones tiene su código único. N para las unidades del Pacífico y A para las del Atlántico. Tienen su MODEX, en este caso es del Coral Sea, y era para manejar los aparatos con mayor comodidad en la cubierta. En caso de guerra se hubiera borrado este color tan brillante. Incluye el nombre del portaaviones y, como es obvio, el MODEX fácil de identificarlo para moverlo sobre la cubierta. Y así es como han permanecido hasta la fecha los códigos navales.